Hola colegas, amigos de la música, hoy nos damos un lujo. Hola gente, hoy nos damos un lujo, sí, porque tenemos Ibanez que no habíamos hablado todavía de Ibanez. Hoy nos damos el lujo de conocer la PF17S. S, la sigla significa que trae ecualizador. Esta serie Performance de Ibanez es una guitarra profesional. Dentro de todo, todavía en nuestro país se puede conseguir a un valor relativamente accesible, teniendo en cuenta las características de esta guitarra. Ya viene una guitarra con maderas macizas, es decir, tiene una tapa de cedro macizo, una madera dura. Viene con los laterales y el fondo de Okume, una madera africana. Bueno, la terminación es excelente como todo lo que hace Ibanez. Obviamente la procedencia de las guitarras Ibanez en nuestro país, como siempre decimos, casi todo lo que llega es de procedencia china. Esta guitarra está muy bien terminada bajo las licencias de Ibanez. Viene con un mástil muy fino. Cuestiona que la hace muy cómoda, y esta terminación semi brillosa también hace a que sea muy rápido el mástil. Al momento de estar tocando y desliza muy rápido. Bueno, con unas clavijas tipo Grover, se nota mucha precisión en esas clavijas. Y bueno, lo que veíamos también, que ya lo habíamos hablado hace un tiempito sobre algunos datos de la fabricación de guitarras Cort, es que tiene Merbau en el mástil. Esta madera Merbau también está en las guitarras Ibanez, por eso seguimos notando algunas relaciones entre la fabricación de esas dos guitarras. Es un modelo que viene con 20 trastes de alpaca, muy bien cepillados. Obviamente que en estas calidades de guitarras ya esos detalles no se escapan. Un ecualizador completito, viene con afinador incorporado, lo hemos probado, funciona muy bien, suena muy bien. Y tiene una incrustación en la roseta que es una verdadera incrustación de nogal en toda la vueltita. Es un modelo folk, se le dice folk a este modelo de caja, ya lo hemos explicado. Y bueno, una marquetería blanca en toda la vuelta. Es un sonido impresionante, trae unas cuerdas D'Addario calibre 12. Pero bueno, yo soy partidario, como lo dije en algunos videos, de usar calibres un poco más finos, y más si afinás en 440. Por ahí un 0.10 está bien, y como mucho un 0.11. Es un sonido muy brilloso, muy cristalino. Noté mucho volumen, probamos todo el tiempo guitarras y acá sonás, acá te das cuenta que pegás un rasguido y explota el sonido. Bueno, eso también hace a que las maderas macizas en una guitarra, y más cuando ya son guitarras profesionales, hagan a que tengan una claridad, una nitidez y un volumen que explotan. Como dijimos en algún video anteriormente, ahora vamos a hacer también pros y contras de los instrumentos que probamos. Como pro veo que la terminación, por el valor que tiene Ibanez, es una de las más recomendadas. Esto surgió porque un cliente quería comprar una acústica y me puse a investigar en todas las marcas que entran en Argentina a ver cuál era la relación precio-calidad más recomendada. Me pareció que para una guitarra profesional Ibanez tenía las mejores maderas, la mejor terminación, los mejores ecualizadores por el valor que tenía la guitarra. Ahora, ¿cuál sería el contra? Para mí, el contra que pasa con muchas marcas, que tenés que estar eligiendo entre los modelos que tienen. Soy consciente de que es una época rara, que hay una pandemia y que no están entrando embarques a nuestro país, pero esto viene pasando siempre desde hace años. Las marcas, siempre estas entraron por lo menos, no fueron guitarras que entraron por un tiempo y dejaron de entrar. Ibanez siempre entró a nuestro país, pero bueno, siempre hay que elegir entre las que quedan. Siempre de 30 modelos que aparecen en el listado,
encontrás 5 guitarras disponibles y hay que estar eligiendo entre las que hay. Eso tendría que ver, o empiecen a estoquearse más de guitarras o búsquenle una solución, porque no llega todo el stock de modelos que se fabrican para este país. Bueno, si les gustó este tutorial o quieren saber algo que se nos haya pasado, pueden dejarnos en los comentarios lo que quieran saber. Vamos a estar subiendo videos todos los jueves, o eso intentamos. Pueden seguirnos en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos. Nos vemos en la próxima.